La primavera árabe, el final del apartheid en Sudáfrica, la caída del muro de Berlín. Cuando finaliza una guerra, cuando un país llega a un momento de crisis, cuando cae un dictador, es cuando una nueva constitución se vuelve más necesaria. En la redacción de una constitución hay mucho en juego. Hay que tomar decisiones difíciles y de largo alcance sobre la dirección del país, por lo que es importante diseñar con cuidado el proceso. La redacción no debe ser apresurada. El primer paso puede ser pararse a pensar de dónde venimos, a dónde vamos y cómo nos gustaría llegar hasta allí. Puede ser un proceso prolongado, a menudo de varios años. El camino puede ser largo y tortuoso, pero debemos evitar los atajos. El viaje implica llegar a acuerdos y crear confianza, por lo que es tan importante como el destino en sí mismo. Por eso es crucial planificar la ruta con antelación y asegurarnos de que todo el mundo esté a bordo. Pero ¿cómo diseñamos el proceso? ¿Quién redacta la Constitución y cómo lo hace? La mayoría de las constituciones dicen estar escritas por nosotros el pueblo. Pero aunque millones de personas la hayan aprobado con su voto, ¿cómo escribiría tanta gente con una sola pluma? La redacción de la Constitución en sí se confía a un órgano constituyente. Este órgano puede adoptar diversas formas. Puede ser un grupo grande o pequeño de personas, elegidas o nombradas. La Constitución de Benín la redactó una conferencia nacional con casi 500 miembros. La de Kenia, un comité de 9 expertos. La Constitución española la redactó un comité parlamentario de 7 miembros y Túnez eligió más de 200 personas para una asamblea constituyente. Ese órgano hace el difícil trabajo de negociar y redactar la Constitución. Probablemente habrá desacuerdos y arduos debates. Lo más difícil no es poner las palabras sobre el papel, sino alcanzar un consenso entre los distintos grupos para elaborar una Constitución que de verdad exprese las necesidades y aspiraciones del pueblo. Cualquiera que sea el órgano constituyente que se escoja, este debe incluir grupos de la oposición así como el gobierno, mujeres además de hombres, pobres y también ricos, jóvenes y viejos, y minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, además de la mayoría cultural. Si no están presentes todas estas voces en el órgano que redacte la Constitución, este deberá consultarlas y tenerlas en cuenta. Nosotros el pueblo quiere decir todos nosotros. El órgano redactor debe involucrar en el debate nacional a todo el pueblo. En Kenia se dieron a conocer los borradores en los periódicos y en Internet. En Sudáfrica hubo más de 1000 consultas públicas en todo el país. En Túnez se hicieron debates por televisión y se discutieron los temas en las redes sociales. El órgano redactor necesitará asistencia técnica y financiera del gobierno y de la sociedad civil, y a veces también de la comunidad internacional. Pero siempre debe mantenerse independiente de todo interés ilícito o contrario a la democracia. Una vez terminado el borrador final, se aprobará la nueva Constitución en el nombre del pueblo, lo que suele hacerse a través de un referéndum o por el voto de una mayoría de representantes electos. Este es el gran momento simbólico en que la Constitución pasa a ser nuestra. Pero aún no hemos llegado al final del camino. El proceso continúa después de aprobar el texto de la Constitución. Porque para ser algo más que palabras sobre el papel, la nueva Constitución ha de aplicarse. Se deben crear las instituciones pertinentes, celebrarse elecciones, hacer nombramientos. Las leyes y políticas deben adaptarse a la Constitución para que supongan un cambio real en las vidas de las personas. Si el proceso ha sido legítimo e incluyente, y si el pueblo se siente autor de la Constitución, esta será la defensora y protectora de la democracia durante las próximas generaciones. Se dice que una constitución puede cambiar las cosas. ¿Pero cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable ni curar a un enfermo.
Pero la Constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga, pero su poder debe estar bajo control. Una buena Constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena Constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos, había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. ¿Pero cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada. No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger al pueblo y no contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así. Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó, cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto. Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro. Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución, sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente. Limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos, y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente, pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria.
Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor.